Hola, bienvenidos a este video. Este es un video, a diferencia de los anteriores, de repaso. Hoy, domingo, hoy que lo están viendo, seguramente tienen su examen. El examen abarca todas las unidades temáticas de la asignatura microeconomía. Ya terminamos de ver todo el programa. Entonces, esta clase es ya un repaso recordatorio de muchos de los temas vistos durante todo el bloque de, de este cuatrimestre. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar este tema, más bien este conjunto de temas de repaso general de la asignatura. Muy bien, pues vamos a iniciar desde el principio, por qué hay una ciencia que se llama economía, la ciencia económica. Y bueno, pues esta ciencia eh, surge a raíz del problema de la escasez. ¿Qué es el problema de la escasez? Pues bien, el problema de la escasez surge de la interrelación entre las necesidades humanas ilimitadas y los recursos escasos disponibles para satisfacerlas. Las necesidades del hombre por consumir bienes y servicios exceden la cantidad de recursos que la economía puede producir, quedando siempre algunas necesidades insatisfechas. De esta diapositiva vamos a rescatar dos puntos. Por un lado, tenemos necesidades humanas ilimitadas contra recursos escasos eh, para satisfacer necesidades ilimitadas. Esto ha preocupado mucho a los seres humanos, al grado tal que, un poquito de historia, en 1968 se funda una organización no gubernamental que se titula o se llamó el Club de Roma. Esta organización no gubernamental estaba conformada por científicos, entre ellos economistas y políticos. Y bueno, pues en 1972 publican un informe que se llama Los límites del crecimiento. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de la escasez? Mucho. En ese tiempo, la ex, ex- ahora sí que la explosión demográfica, el crecimiento de la población era muy elevado y los recursos crecían en menor proporción. En historia económica vemos a un economista, un clérigo que se llamaba Tomás Malthus. Este economista decía que la población crece en forma geométrica y los recursos en forma aritmética. ¿Qué significa esto? Que la población crece mucho más deprisa que la cantidad de recursos que se produce. O sea que nuestro planeta ya está siendo, bueno, sobreexplotado, existe, ya llegó al límite de la capacidad de carga, como le llaman los los expertos en ecología. Entonces, este economista Tomás Malthus, con esta teoría lúgubre del crecimiento demográfico contra recursos para satisfacer las necesidades, hace que el Club de Roma se unan estos científicos y estos políticos, y bueno, pues allá en 1972 concluyeron que efectivamente que pues la población crecía, entonces había un peligro inminente de que se pudiese producir hambre en un futuro. Posteriormente, en años posteriores, se reúne otra vez este Club de Roma y bueno, pues la conclusión es diferente. Esto, considerando el avance tecnológico, considerando que es una variable que puede salvar a la raza humana, al género humano, de una hambruna, entonces pues hizo esta nueva aportación por parte del Club de Roma, diciendo que, bueno, pues gracias a la tecnología, pues también los satisfactores, los recursos crecen en una proporción, pues prácticamente similar a cómo crece la población y últimamente, bueno, pues la explosión demográfica ha disminuido, el crecimiento de la población ha disminuido. Bueno, valga esto como comentarios para revelar la magnitud de la importancia que se tiene
bueno, pues los problemas desde el punto de vista de la escasez, desde el punto de vista de la ciencia económica y cómo ha preocupado a científicos, a economistas y, bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, a ciertos políticos. Bueno, avancemos. Eh, Aquí dice, bueno, se puede decir que las necesidades humanas como son infinitas, mientras que los recursos existentes para satisfacerlas son limitados o escasos, es el hecho que genera el problema de la escasez. El problema de la escasez da lugar al acto de la elección y a la formación de los precios, de los bienes y de los factores de producción. Aquí en esta diapositiva vamos a rescatar lo que se conoce como la asignación de los precios. En economía, bueno, pues se entienden diferentes o existen diferentes sistemas o modelos económicos, eh, teóricos incluso. Y bueno, pues hablamos del sistema capitalista, del sistema socialista y bueno, pues el sistema comunista que ya prácticamente ha desaparecido y bueno, pues un sistema económico mixto del que hemos hablado en otras clases. Los economistas, los modelos teóricos, podemos afirmar que hay soluciones a los problemas que enfrentamos. Sin embargo, bueno, pues estas teorías o estos modelos creados por científicos, bueno, al hablar de científicos hablamos de economistas, recordemos que la economía es una ciencia social, bueno, pues los modelos pueden dar respuesta a los problemas que aquejan a las sociedades, a muchos de ellos y no a todos. Pero bueno, pues hay otro problema ahí, ¿verdad? Que una vez que se crea o se implementa un modelo, pues vienen a toda prisa los políticos, son los que ejecutan las decisiones y bueno, pues son los que por lo general por la avaricia, por la corrupción, por aliarse con los dueños de los medios de producción, bueno, pues afectan enormemente a un modelo económico que puede ser viable. Entonces, podemos decir aquí que la ciencia económica da respuesta a los problemas que aquejan a la humanidad. No así la, los políticos. No hablo de la ciencia política, hablo de los políticos, las personas como tal, de carne y hueso. Entonces, bueno, pues ustedes si bien ven noticias y escuchen las cuestiones políticas de nuestro país, estoy seguro que sabrán a qué me refiero. Bien. Seguimos. Propósito de la ciencia, de la economía en este caso, ¿no? La economía considerada como una ciencia y como ciencia se encarga de estudiar la manera de realizar la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para lograr la mayor satisfacción de las necesidades de la sociedad o lograr un conjunto de objetivos, ¿sí? Aquí vamos a rescatar la palabra, bueno, pues asignación, digo, los recursos escasos, ya los comentábamos, ¿verdad? Hace un momento. Entonces, creo que aquí ya quedó claro esto. Bueno, en esta otra diapositiva dice, la economía no estudia un área o un campo de actividad humana, sino el aspecto de la elección. Este aspecto está presente en toda actividad humana, debido a que los medios económicos son escasos y estos son los que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades materiales, por lo que inevitablemente nos obliga a elegir entre alternativas. Bueno, pues aquí rescatamos una palabra de toda la diapositiva, ya como en la anterior rescatamos lo que es la asignación de recursos escasos. En esta vamos a rescatar lo que es la palabra elección. Eh, Cada persona, cada ser humano, bueno, pues tiene una eh, cantidad, a veces decimos ilimitada, pero bueno, pues desde el punto de vista económico no existe esa término de ilimitado en cuestión de recursos, más bien tenemos una cantidad de recursos finitos, aunque a veces nos parezca infinitos, y tenemos posibilidad de elegir elección, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, para comprar un celular, pues toman una decisión, hay una elección, ¿sí? Finalmente, evalúan muchas alternativas, finalmente toman una decisión. Si van a ingresar a una universidad, pues igualmente supongo que considero, evalúan varias opciones en base a factores, precio, o sea, colegiaturas, distancia.
pues finalmente toman una decisión, o sea, es una elección. Entonces, los seres humanos vivimos en un continuo un conjunto de elecciones. Nuestra vida está conformada por una serie de elecciones, de toma de decisiones. Hay veces que tomamos la adecuada, hay veces que no. Bueno, la ciencia económica nos ayuda a tomar mejores decisiones, es decir, a elegir aquel curso de acción o aquel producto o aquel servicio que mejor satisfaga nuestras necesidades ilimitadas, ¿sí? Entonces, eso es con respecto, énfasis entonces en esta diapositiva, la palabra elección. La división de la economía. Ya esto lo comentamos también en clase, recuerdo, es un recordatorio. El análisis del estudio económico se puede clasificar en dos grandes ciencias, según el enfoque del estudio de los hechos económicos. La microeconomía, que estudia el comportamiento básico de los agentes económicos individuales y el mecanismo de la formación de los precios dentro del mercado. Y la macroeconomía, que analiza el comportamiento de agregados globales y se ocupa de temas como la inflación, el empleo o el producto total de una economía. Bueno, resumiendo esta diapositiva, podemos decir que la microeconomía pues estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, ¿sí? Llámese familia, llámese personas en lo individual. Y la macroeconomía pues estudia el comportamiento de agregados globales. Agregados globales nos referimos a todo un país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos divisiones de la economía. Definición de microeconomía, que es nuestra materia de estudio. La microeconomía se propone estudiar el comportamiento económico de unidades económicas individuales, como pueden ser los individuos, las familias, las empresas y los mercados. Por ello también se le define como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas, ¿sí? Entonces, aquí hacemos énfasis otra vez en esa palabra que ya habíamos comentado atrás, asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas. Hay un término que se llama costo de oportunidad, que es un tema también de la microeconomía. Y eso lo vimos cuando vimos el tema de costos. Y costos de oportunidad también recordemos que aquí, bueno, pues cuando ustedes toman una decisión, ustedes pierden otras oportunidades. Si eligen una alternativa de cierta escuela para estudiar una licenciatura y desechan otras decisiones como trabajar o poner un negocio con esas colegiaturas o comprarse una casa, un terreno, muebles, una bicicleta, un auto, etcétera. Entonces, a eso se le llama costo de oportunidad, ¿sí? Al desechar otras alternativas y elegir una de ellas, bueno, pues todas aquellas que se desechan, bueno, es lo que se le llama como costos de oportunidad. Y bueno, pues aquí hablamos de ello, nada más que, bueno, pues en otras palabras. Continuamos con definición de microeconomía. La teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan explicar y predecir utilizando supuestos simplificadores el comportamiento de los consumidores y productores. En general, el análisis microeconómico se asocia con la teoría de los precios y sus conceptos derivados. Aquí, bueno, cabe resaltar que cuando estudiamos microeconomía intermedia o incluso mejor aún microeconomía avanzada, esta teoría del consumidor, si ustedes ven aquí, utiliza supuestos simplificados. Cuando ustedes ingresan a una clase de microeconomía avanzada, pues básicamente no van a ver teoría, por lo general es cálculo, por lo general cálculo diferencial y cálculo en diferencias. Entonces, ustedes ingresan a una clase de microeconomía avanzada y básicamente dicen, esto no es economía, esto es matemáticas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque también ustedes como administradores de empresas, ahí me equivoco, no llevarán esa materia, seguramente. Tal vez en mercadotecnia llevarán, si su programa o su plan de estudios lo considera, lo dudo mucho porque esta materia no permea siendo tan importante. Dentro de la mercadotecnia hay
rama que se llama comportamiento del consumidor, ¿sí? O psicología del consumidor. Bueno, en este caso les comento qué diferencia hay entre comportamiento del consumidor del punto de vista microeconómico, de la microeconomía, y comportamiento del consumidor, que también es toda una rama de estudio de la mercadotecnia, mucha diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista microeconómico, les acabo de mencionar, se crean modelos matemáticos donde emplean el cálculo diferencial, fórmulas muy complejas, derivadas, más bien ecuaciones diferenciales, perdón, y ecuaciones en diferencia. Esa es la gran diferencia. Y desde el punto de vista mercadológico, teoría del consumidor o comportamiento del consumidor o psicología del consumidor pueden encontrar textos, libros con títulos similares. Lo más común es comportamiento del consumidor. Aquí permea mucho la psicología, la interpretación psicológica, ¿sí? Entre psicólogos y economistas ha habido o hubo en el pasado una cierta roce porque los economistas no estaban de acuerdo con el comportamiento del consumidor desde el punto de vista mercadológico. Sin embargo, bueno, pues a partir del año 2007, cuando se crea, bueno, cuando se genera esta famosa, que todos sentimos, la crisis o recesión de las hipotecas Supreme, bueno, pues a partir de ahí los economistas voltearon a ver a los psicólogos, a los colegas, psicólogos que se hacen economistas, que se les llama economistas conductuales. Y en esta rama de la economía, que se llama economía conductual, básicamente permea mucho más la psicología que la matemática. Entonces, a partir de esta famosa crisis de las hipotecas subprime 2007-2008, que no se previó y era difícil en su momento conocer las causas, digo, ya posteriormente llegan las investigaciones, se da cuenta que eran por la creación de vivienda en forma indiscriminada en Estados Unidos y se llegó a especular con la vivienda, entonces ahí se originó la crisis, pero bueno, pues a raíz de esta crisis ya dentro de los libros de texto de economía se considera ya la economía conductual. Ya hay un premio Nobel de un psicólogo o de dos psicólogos que ganaron premio Nobel sobre investigando sobre economía conductual. Bueno, entonces eso es como algo adicional para que, bueno, pues nada que ver o muy distinto los dos enfoques, punto de vista microeconómico, comportamiento del consumidor, punto de vista mercadológico, comportamiento psicológico. ¿Cuál de los dos da mayor resultado? Bueno, pues nada más les digo, la mercadotecnia es la que produce resultados en las empresas y la economía como ciencia, bueno, lo que produce resultados más tangibles es la macroeconomía y la micro, bueno, pues hay cosas que se aplican como la elasticidad de oferta y demanda, bueno, también términos que ya vimos, pero bueno, pues no tanto desde el punto de vista de los modelos matemáticos, no tanto, más bien yo no he visto jamás que los mercadólogos apliquemos este tipo de modelos simplificados, racionales de los economistas ortodoxos, como se les llama. Bueno, seguimos avanzando con definición de microeconomía. En este sentido, la microeconomía ayuda a comprender el proceso de asignación de los recursos productivos entre usos alternativos y el papel en que dicho proceso juegan los precios y los mercados. Bueno, pues aquí podemos decir que la asignación de los recursos productivos se da en razón de los precios, ¿sí? Ya vimos la curva de oferta-demanda que tiene que ver con precios, ya vimos las elasticidades que tiene que ver con precios, que bueno, pues hay ciertos bienes que la demanda es muy elástica. ¿Qué significa esto? Subes el precio y si subes el precio, se mueve drásticamente la demanda de tus productos, así los consumidores dejan de comprarlos. Hay otros que la demanda es inelástica, que significa modificas el precio, subes el precio y pues la demanda se te cae muy poco o nada a las empresas. Entonces, para los mercadólogos esto sí es muy aplicable esta teoría de la microeconomía, lo que es las elasticidades. Ejemplos, el gas LP, por ejemplo, sube el precio, pues sensiblemente cae la demanda, puesto que es un producto básico,
la tortilla sube el precio, la demanda se cae muy poco, es una demanda inelástica. Y bueno, pues estos temas pues ya los fuimos viendo cada uno de ellos en clases durante el ciclo, durante el bloque. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué estudia la microeconomía? Esto también lo vimos durante las clases, los elementos de la microeconomía, que es lo que estudia. Y los elementos de la microeconómicos son básicamente cuatro. Los agentes económicos individuales, las mercancías, los precios y los mercados. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta primera entrega. En otro video vamos a explicar cada uno de estos elementos, cada uno de estos cuatro elementos a cierta profundidad. Entonces, bueno, pues lo vemos en la próxima entrega. Gracias. Hola otra vez. Bueno, vamos a continuar con la clase, el repaso de la materia microeconomía. Bien, en el video anterior nos quedamos en esta diapositiva, los elementos microeconómicos, estos cuatro elementos. El primero, agentes económicos individuales, el segundo, las mercancías, tercero, los precios y el cuarto, los mercados. Bien, pues vamos entonces a ver cada uno de ellos. Agentes económicos individuales. Los agentes económicos fundamentales son los consumidores. Y bueno, pues los consumidores, llámese individuos o familias y las empresas. Los primeros son los responsables de tomar la decisión de consumir, es decir, las familias, a partir de la renta, o sea, a través de su sueldo, de sus ingresos, expresada en unidades de cuenta o en términos de algún numerario, o sea, nos referimos a dinero. Bien, aquí podemos rescatar lo que comentábamos hace un rato, la importancia que tiene el comportamiento de los individuos, ya sea, llámese como individuos en lo individual e incluso también como familias. Recordemos que la familia pues es la unidad básica o la célula básica de una sociedad y como unidad básica de una sociedad pues también es el motor de una economía. Las empresas producen y su fin último pues es satisfacer pues necesidades y deseos de los individuos, ¿sí? Llámese en forma individual o llámese en forma integrantes de una familia. Hago énfasis aquí, aunque lo vamos o lo van a ver ustedes en alguna materia de mercadotecnia, que es muy diferente necesidades y deseos. Las necesidades, bueno, pues nacemos con ellas, ahí está la famosa pirámide de Maslow, necesidades de fisiológicas, de seguridad, amor o pertenencia, de autorrealización, etcétera, ¿no? Y bueno, los deseos no nacemos con ellos, simplemente los deseos son canalizados hacia una marca o un producto de acuerdo a los ingresos que tú tienes, de acuerdo a la mercadotecnia que emplea, o sea, planes de marketing, publicidad, promoción de ventas que hagan las empresas. Entonces, necesidades naces con ellas, los deseos te los crean, las necesidades no se crean, nacemos con ellas. Entonces, bueno, volviendo al tema que nos antañe, que nos ocupa, eso es la importancia de estudiar el consumidor, porque es la unidad fundamental de consumo. Sin el consumidor final, llámese como unidad individual o como familia, pues no tendría sentido fabricar tantos productos, que haya centros comerciales, tianguis, tiendas, si finalmente no hay un consumidor. Entonces, ve ahí la importancia de los agentes económicos y reitero, desde el punto de vista macroeconómico, pues emplean muchas fórmulas matemáticas, muchas ecuaciones diferenciales, etcétera. Y pues mercadológicamente más bien empleamos lo que es los procesos cognitivos básicos, la percepción, el pensamiento, las emociones, o sea, del punto de vista más humano, ¿no? Bien, avancemos a la que sigue. Agentes económicos individuales, seguimos. Si las empresas, por su parte,
toman la decisión de producir, lo hacen buscando la combinación de factores de producción más apropiada según la tecnología disponible. Bueno, aquí ustedes ya espero que, y creo que así va a ser o así es, lo ligan con lo visto en clase. Aquí al hablar de toma de decisión de producir, buscando combinación, al hablar de combinación de factores, hablamos de una función de producción. Y recordemos que una función de producción es una, pues como su nombre lo indica, es una función, ecuación, en la cual Q es igual a F de L mayúscula, K mayúscula, es decir, la cantidad de la cantidad de producción de una empresa depende de la combinación de distintas cantidades de trabajo que lo simbolizamos generalmente con la con L mayúscula y capital, lo simbolizamos con K mayúscula, considerando la tecnología disponible. Aquí es muy importante remarcar la importancia de la tecnología y también ustedes ya podrían ligar la tecnología. Si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de fronteras de posibilidades de producción, vimos cómo la tecnología es capaz cuando hay un avance tecnológico importante, es capaz de desplazar la curva de posibilidades de producción hacia arriba, hacia afuera, o dicho en otras palabras, la aleja del origen, ¿sí? Y al alejar del origen la curva de posibilidades de producción, bueno, pues lo que está provocando es un crecimiento económico, ¿sí? Y bueno, pues quien ya llevó también macroeconomía y algunos de ustedes lo llevó conmigo, en macroeconomía vimos que, bueno, pues el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo económico, porque crecimiento económico se mide a través del PIB, Producto Interno Bruto, y el crecimiento económico se mide a través del PIB per cápita, es decir, de ese Producto Interno Bruto que se crea en un país, esa riqueza que se crea en un país, cuánto le corresponde a cada uno de sus habitantes. Entonces, en nuestro país puede haber un crecimiento económico, pero puede estar en manos de muy pocos la riqueza. En Carlos Slim, en Ricardo Salinas Pliego, entre otros, ¿verdad? Entonces, lo que se busca actualmente con la actual administración es pues que esa distribución de la riqueza sea más equitativa. O sea, no hacer énfasis solamente en el Producto Interno Bruto, o sea, en el crecimiento económico, sino en el PIB per cápita, Producto Interno Bruto que le corresponde a cada, de ese Producto Interno Bruto, lo que le corresponde a cada uno de los integrantes del país. ¿Sí? Entonces puedes deducir entonces que la tecnología en un sistema neoliberal capitalista o vaya, capitalista, bueno, el neoliberalismo es una expresión avanzada del capitalismo. Pues esperemos que sea su fin, ¿verdad? Último, y que ahí ya venga otro sistema más social, ¿no? Entonces, bueno, pues el Producto Interno Bruto per cápita, pues también involucra lo que es mejores servicios, educación, de salud, etcétera, etcétera. Bueno, si se dan cuenta entonces cómo se puede ligar lo que es los conocimientos de microeconomía, macroeconomía, tecnología, factores de producción. Entonces, la economía no es una ciencia fácil, se los he dicho. Realmente se requiere mucha estudio, se requiere gusto, porque bueno, pues siempre yo he comparado la economía con un enorme rompecabezas. Esas piezas que hay que vincular o ordenar, pues son una serie de variables, muchas variables. Bueno, seguimos avanzando. Las mercancías. Las mercancías, objeto de intercambio en la economía, pueden tener un doble carácter, recursos primarios o bienes y servicios producidos. Los primeros se refieren a todas aquellas mercancías que no son resultado del proceso productivo, sino la disponibilidad que ellas ofrece la naturaleza. O sea, en pocas palabras, los recursos primarios se refiere a lo que es la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el mar, o sea, la pesca, ¿verdad? Entonces, eso nos reunimos con las mercancías. También los estudia la microeconomía. Eso es un elemento de la microeconomía. Y bueno, aquí ya lo mencionamos. En general suele hablarse de dos tipos básicos de recursos primarios. Por un lado, la tierra, que se simboliza con T mayúscula, y el trabajo, ¿sí? La primera, tal como tierra, agua, minerales, lo vimos en la diapositiva pasada. El segundo, a las capacidades tanto físicas como intelectuales de los seres humanos. Entonces,
Resumiendo estas dos diapositivas, los recursos primarios se dividen en dos. Por un lado, están los recursos básicos, la tierra, agua, minerales, y por otro lado están los recursos, el trabajo, ¿no? Los recursos intelectuales de los seres humanos, físicos e intelectuales de los seres humanos. Bien. Las mercancías, los bienes y los servicios son mercancías cuya disponibilidad es el resultado de la actividad productiva de las empresas. Se trata de bienes producidos a partir de la utilización de otras mercancías como factores productivos, teniendo esta consideración tanto los recursos primarios como los bienes y servicios producidos por otras personas. O sea, en pocas palabras, son los bienes que resultan de la transformación de la materia prima, pues en productos terminados. ¿Sí? Estos son también un elemento que estudia la microeconomía. Por otro lado, bueno, continuamos con las mercancías. A estos últimos se les denomina bienes intermedios para diferenciarlos de aquellos otros destinados al consumo final. O sea, ¿a qué nos referimos a estos, verdad? Nos referimos a los bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Bueno, son bienes producidos para ser empleados por otras empresas. Ejemplo, una empresa que fabrica llantas, una llantera produce llantas. Ese producto para ellos es un producto final. Sin embargo, para la industria automotriz, para General Motors, Chrysler, Ford, etcétera, pues es un bien intermedio, ¿sí? Que lo va a integrar a un vehículo, un automóvil. Dice, y el factor de producción conocido como capital, tales como edificios, maquinaria y equipo. Todos ellos se dan cuenta son factores productivos y bueno, y todos ellos son elementos que estudia la microeconomía. Bien, pues seguimos avanzando entonces. Precios. El precio de la mercancía económica es una magnitud que mide la escasez relativa de la mercancía en cuestión, pudiendo expresarse en dos formas alternativas. Por un lado, cabe tomar a un bien como un numerario, esto es como una mercancía en términos de la cual se expresan los precios de los demás bienes. Bueno, pues esto ustedes lo ven en la vida real. El precio mide la escasez relativa. ¿Sí? Véanlo ustedes, por ejemplo, con cuestiones del gas, manteniendo constantes otras variables, como dicen los economistas, como la manipulación, como la especulación de los precios de las gaseras, el oligopolio que conforman las gaseras para establecer descuentos, precios, ahora con la liberación del precio, gracias al partido bueno, al PRI y al PAN, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya no quiero hablar de política porque no es una clase de política, pero muy fácilmente pueden vincular ustedes, ligar la economía con la política, ¿no? Y por incluso hay una rama de la economía que se llama economía política. Bueno, o incluso está la política económica, que es la economía aplicada, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por parte del Banco de México. Entonces, todo está ligado, si se dan cuenta. Entonces, al hablar pues de la escasez, vean que el gas, por ejemplo, Pemex, pues básicamente por el robo que se ha tenido en otros gobiernos del PRI y del PAN, vean, prácticamente destruyen a esta paraestatal, entonces ya la producción del gas, del petróleo, de todos los hidrocarburos ha disminuido drásticamente. Esto conlleva, luego le dan el jaque, por decirlo así, con la reforma energética. Esto lo que impacta es una escasez de gas y por ende una dependencia de un producto sustituto que es el gas natural de Texas. Entonces, aunado a esto, esta escasez, bueno, pues el precio del gas sube. Bueno, y reitero, manteniendo constante otras variables como la colusión de las gaseras, ¿no? El oligopolio, que también lo estudia la microeconomía y que lo vimos en clase, lo que es la estructura de mercados. Bien. Y bueno, pues aquí finalmente lo que dice aquí, por un lado, cabe tomar a un bien como un numerario. O sea, aquí hablamos del dinero. Reitero, que ya tomó mi macroeconomía conmigo, vimos las funciones del dinero. Y una de las funciones del dinero, si ustedes, alguno de ustedes recordará, es como unidad de medida. ¿Sí? ¿Qué significa el dinero como unidad de medida? Que a través del dinero puedes expresar a lo que equivale cualquier otro bien o servicio que se produce en una economía. Bien. Seguimos avanzando.
Eh, con los precios. Hay que destacar que un número no tiene por qué ser un medio de intercambio, sino simplemente una medida de los precios y no el medio a través del cual realmente se lleva a cabo la transacción. En ese sentido, los precios son las tasas de intercambio de los bienes, pues expresan la relación a la cual el numerario, o sea, el dinero, se intercambia por cada uno de los demás bienes. O sea, dicho en otras palabras, el papel moneda es simplemente papel, se le asigna un número, una cantidad, pero realmente, bueno, pues haciendo un poco de historia, anteriormente se tenía un respaldo, el patrón, lo que se conoce como el patrón oro. Actualmente, bueno, pues básicamente el patrón ya es el patrón dólar, ¿no? ¿Cuántas reservas tienes en el Banco de México sobre el dinero que circula en la economía? O sea, el respaldo, ¿no? Más bien. Y anteriormente era en oro, ahora es en dólares. Pero bueno, el dinero como tal, pues no tiene un valor intrínseco, simplemente es como una unidad de medida en la cual, bueno, por conveniencia y acuerdo se expresa el valor de cualquier tipo de mercancía o llámese producto, llámese servicio, como lo habíamos mencionado. Los mercados. Un mercado existe donde quiera que dos o más personas estén dispuestas al intercambio. La microeconomía se ocupa fundamentalmente de estudiar el funcionamiento de los mercados, pues el proceso de asignación de recursos se resuelve en los mercados de bienes y servicios. Muy, muy importante. Si hablamos en economía de mercado, hablamos de una definición como la que ustedes ven aquí, ¿sí? Una definición de economía, podríamos decir más formal de economía, bueno, esta es una definición válida, pero una definición más formal podríamos decir que un mercado, bueno, desde el punto de vista de la ciencia económica, es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los precios de los bienes y de los servicios a través pues, del comportamiento de la oferta y la demanda, esa famosa tabla y curva de oferta y demanda que ya vimos durante la clase. Esa es una definición desde el punto de vista económico. Sin embargo, bueno, pues la mercadotecnia que generalmente, bueno, pues los administradores estudiamos también a fondo, los mercadólogos, bueno, pues además de que exista un lugar físico, pues debe de haber compradores que tengan dinero y que estén dispuestos a gastar ese dinero en tu producto. Y ya viene ya toda la cuestión mercadológica de las otras variables de marketing, como lo que es la promoción, la publicidad, las relaciones públicas, las ventas personales, ¿no? Los vendedores que vienen a toda prisa a hacer presentaciones de venta, convencer a los clientes potenciales. Entonces se dan cuenta, bueno, pues la economía es una ciencia fascinante, sin embargo, pues no es algo, no es una ciencia que sea fácil, sí, es una ciencia social, sin embargo, bueno, pues que se ha penetrado mucho la matemática y últimamente énfasis de, como les decía un momento, después del 2007-2008, también ya los economistas ortodoxos también pues aceptan las teorías psicológicas, particularmente esta rama de la economía que se le conoce como economía conductual y que realmente es fascinante. Bueno, pues eh, bueno, vale decir que existe algo que no puede ser intercambiado en un mercado, no tiene el carácter de mercancía económica, ¿sí? Es importante aquí que también del punto de vista mercadológico, lo decíamos hace un rato, si una persona no está dispuesta a gastar su dinero en nuestro producto, pues eh, no lo puedes obligar, a menos que lo asaltes con una pistola en mano, lo amenaces y te dé pues el bien, pero de otra forma pues no hay un intercambio, ¿no? En todo mercado existen dos tipos de agentes bien diferenciados. Por un lado están los compradores y por otro están los vendedores. Es por eso que analizamos lo que es la ley de la demanda, que trata sobre compradores, y la ley de la oferta, que trata sobre las empresas o los vendedores. Estos se ponen de acuerdo sobre los precios y sobre las cantidades a intercambiar. ¿Qué significa? Que los precios que prevalece en un sistema económico de libre mercado, o sea, en un sistema capitalista, bueno, pues los precios resultantes es el libre juego de la oferta y la demanda. En una economía capitalista, en su pues máxima expresión, por decirlo así, o sea, en otras palabras, en el neoliberalismo, bueno, pues en esa formación de precios el gobierno no interviene, simplemente deja las fuerzas del mercado a que actúen y determinen por sí mismas los precios. Y en un sistema, en una economía
mixta, o aquí en nuestro país, como Andrés Manuel López Obrador le llama una economía moral, bueno, pues ahí interviene el Estado para controlar el incremento de precios en bienes, énfasis en bienes y servicios básicos. Muy bien. Pues eso es todo de este repaso. Espero que hayan recordado mucho de los conceptos vistos durante todo el ciclo de este bloque de la materia de microeconomía. Bueno, y pues ya entonces el próximo domingo, pues ya estaremos platicando comentarios, dudas y sobre todo que me hagan ustedes, por favor, una breve exposición cada uno de ustedes de sus proyectos que hicieron. Es muy importante su asistencia en la siguiente clase, se tomará mucho en cuenta para su calificación final. Estudien bien sus proyectos, tendrán unos minutitos cada uno de ustedes para hablar sobre los mismos. Bueno, pues gracias. Hasta luego.